Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Querido amigos. Querido amigo, Qué gusto verte. acabo de llegar ahora mismo, tío. Acaba de caer una tormenta aquí. Hubo un tornado de esos. Sí, aquí Que igual. tremendo. Bueno, Estamos tan cerca que tenemos lo mismo. pues en Madrid tenemos un día estupendo, mucho sol. Pero Muy vamos, bueno. que nos da igual, porque estamos en casa todos. Bueno, pues oye, un lujo, un placer y muchas gracias por adelantado. Muchas gracias a ti, Jesús. A vosotros siempre. Un placer. El placer es mío. Ya tenemos 153 espectadores esperando. Pero vas a ver que enseguida aumenta. ¿Cuándo va a empezar? Seguro que sí. Pues ya. Cuando queráis, Estamos. empezamos. Entonces, querido Antonio, querido profesor, lo dejo en vuestras manos. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. A vosotros. Muchas gracias. La verdad es que es un placer que Galimplant, como empresa, pues haya apostado también por gestionar, por promover este tipo de encuentros, de seminarios web. Y en este caso, pues han querido contar conmigo, pues como figura de presentación y de moderación, por decirlo así, pero aquí la verdadera estrella hoy es don Antonio Murillo, de sobra conocido por todos. De hecho, todo el mundo que está en este seminario o viene personalmente para ver a Antonio, ¿no? Uno de los, posiblemente de los pilares de la cirugía mucogingival de este país, tanto desde el punto de vista clínico como docente, porque lo hemos visto no solamente en vivo, sino en esta nueva modalidad, Antonio, que tenemos, que es la de la formación online. Efectivamente. Y yo creo que lo hemos visto en los anteriores webinars, que es algo que merece la pena porque son formatos diferentes, muy comprimidos, donde se intenta dar una información ya filtrada, y eso es bueno para todos los oyentes en este caso, ¿no? Entonces, lo que haremos es que la gente que vaya haciendo las preguntas en el chat de preguntas y respuestas, yo iré un poco filtrando esas preguntas, agrupándolas por temas y demás, puesto que el tema que vas a abordar hoy, de cómo extraer los injertos de tejido blando de paladar y tuberosidad, pues da para hacer seguramente muchas preguntas. Tienes una cosa mala tú para las preguntas, es que sueles dejar todo excesivamente claro, pero bueno, alguna seguramente haya al final. Entonces, pues bueno, yo intentaré al final pues hacer una ordenación de esas preguntas y poder hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, tú eres el que mandas y el que organizas este seminario para hablar durante un ratito y entretenernos, como tú bien sabes. Muy bien. Pues... Yo antes de que empiece a hablar Antonio, y quiero robaros solo un minuto, quiero Claro, sí. pues hacer saber a las personas que nos escuchan que el profesor Juan Manuel Vadillo ha sido mi profesor de prótesis de pregrado. Es una persona que no hace falta presentarla, que yo adoro. He tenido la suerte que más de una vez me ha acompañado siempre que le he llamado, siempre que hemos entrado en contacto, he entrado en contacto por cualquier cosa, su respuesta siempre fue sí. Y Antonio pues es una persona amiga, evidentemente también ya ampliamente conocido, y ya su profesor de prótesis de pregrado también le ha presentado. Y bueno, para mí es un honor y un placer. Espero que os lo paséis bien y que los que nos escuchan se lo pasen también bien. Antonio, todo tuyo el trabajo. Muchas Muchas gracias. gracias, Jesús. Y muchas gracias, Juanma. Para mí, la verdad que, obviamente, tener una presentación por parte de Juan Manuel, del profesor Vadillo, director del máster de implantes, cirugía, prótesis y perimplantología de Alfonso X, con el que pues, me une no solamente haber sido alumno, discípulo, sino también ahora pues, profesor de tu máster, ¿no? Y espero y deseo pues, que tanto contigo como con Jesús, con Galimplant y con la institución
del Alfonso X y del máster que tú representas, Juanma, pues seguir vinculado a los dos durante mucho tiempo, porque para mí es un placer ser vuestro amigo y ser vuestro compañero. Igualmente. Entonces, vamos a hablar ahora, pues, en este rato, de una de las alternativas quirúrgicas que tenemos a nivel de cirugía plástica periodontal y perimplantaria, que es la extracción de tejidos blandos a nivel del paladar. Entonces, lo que haremos es hablar de principalmente dos opciones: los injertos de fibromucosa palatina y los injertos de la tuberosidad. Vamos a ver. Uy, no me pasa la presentación. Bien. El otro día que estuve dando un webinar con el doctor Javier Gómez a través de su plataforma, hablamos precisamente de las indicaciones de cirugía plástica periodontal y perimplantaria. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 casos clínicos en el que los 4 casos tienen un déficit tisular. La opción número 1 y número 3 se corresponden a implantes antes de la segunda fase quirúrgica y, sin embargo, podemos ver como la opción 2 y la opción 4 ya son implantes que están expuestos a boca que tienen déficit tisulares. Siempre me gusta empezar las presentaciones diciendo que cuando nosotros hablamos de implantología tenemos que tener en cuenta que el implante se relaciona con 2 tejidos, el tejido duro y el tejido blando, y deben ir unidos y deben ir de la mano. Porque mirar que estos 4 casos que presentan esos déficits tisulares, no solamente a nivel óseo, sino a nivel también del tejido perimplantario, modificando a través de las técnicas de cirugía plástica perimplantaria los tejidos, la estabilidad parece completamente corregida y tenemos una nueva armonía para la prótesis definitiva. O sea, debemos siempre pensar en esa relación de los tejidos, no solamente a nivel perimplantario, sino también a nivel periodontal. Y si nosotros hablamos a nivel perimplantario, tenemos que tener en cuenta que esas modificaciones tisulares, la importancia del tejido autógeno, sobre todo cuando hablamos del componente exterior de la queratina y cuando hablamos anatómicamente en la mandíbula, es muy relevante. El tejido blando nos va a dar estabilidad, nos va a dar estética, y cuando hablamos sobre todo en implantes y cuando hablamos en mandíbula debemos tener en cuenta que ese grosor, esa altura exterior de tejido, esa queratina, debe ser proporcionada con injertos de tejido blando autógeno en la gran mayoría de los casos. Nosotros también, cuando abordamos la cirugía plástica, pero desde una vertiente periodontal, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener también 2 principales modificaciones: el tejido exterior y el grosor, y que el injerto autógeno también sigue siendo un patrón de referencia para la ganancia de encía y para la ganancia del conectivo. Y vamos a tener diferentes alternativas para poder realizarlo, que es lo que vamos a ver en el transcurso de este webinar. Cómo podemos extraer los injertos de diferentes formas para poder obtener los resultados precisos. Y nunca debemos perder de vista que las complicaciones van a estar, y en estos 3 webinars que he dado durante este periodo en el que he afrontado el manejo de los tejidos duros, en un webinar que dimos con osteógenos, las técnicas de cirugía plástica periimplantaria con el doctor Javier Gómez, y hoy el tema de extracción de injertos de tejido blando que daremos a través de Galimplant, las complicaciones las vamos a tener siempre que hay un acto quirúrgico, y esas complicaciones pueden ser intraquirúrgicas, pueden ser tempranas o pueden ser tardías. Y en la extracción de tejidos blandos del paladar, las características anatómicas de la bóveda palatina, la altura de la bóveda, el grosor del tejido, la edad del paciente, el sexo del paciente, y así como los diferentes tipos de vasos y arterias que se van a presentar, pueden darnos lugar a diferentes procedimientos quirúrgicos para tener unas guías de cómo nosotros tenemos que manejar las extracciones de tejido. Principalmente vamos a tener 2 zonas quirúrgicas, que van a ser la fibromucosa palatina, el paladar, y la tuberosidad maxilar. Y 2 zonas principales secundarias, que serán el colgajo palatino o zonas adyacentes edéntulas.
En estas zonas, en las dos principales y en las dos secundarias, para esquematizar debemos tener en cuenta varios factores que son fundamentales para la extracción del injerto. Uno va a ser la altura del tejido. Dos, la anchura, el grosor de la zona donante. Y tercero, las relaciones anatómicas. En cuanto al tipo de injerto, tendremos que valorar la calidad, la anchura y la longitud total del tejido. Es decir, qué altura y qué anchura le vamos a dar y qué tipo de tejido necesitamos. Necesitamos un tejido denso, necesitamos un tejido más adiposo. En función del procedimiento que realicemos, tendremos una u otra opción. Bien, y cuando afrontamos las técnicas de modificación tisular, bien a nivel óseo, bien a nivel periodontal o perimplantario, tenemos que tener en cuenta que muchas veces vamos a tener que acceder a injertos autógenos del paciente. Y en cirugía mucogingival, tanto a nivel periodontal como perimplantario, tenemos que tener en cuenta que, aunque tenemos los sustitutos dérmicos, las matrices dérmicas o las matrices colágenas, muchas veces los injertos de referencia siguen siendo injertos autógenos, sobre todo cuando hablamos a nivel perimplantario o a nivel de ganancia exterior de tejido, bien a nivel de encía o bien a nivel de mucosa queratinizada. Es decir, la literatura argumenta que los injertos autógenos, bien para la ganancia de tejido queratinizado, de esta mucosa queratinizada, o del grosor de tejido, los injertos autógenos siguen siendo patrones de referencia. Bueno, con lo cual, ¿de dónde nosotros vamos a extraer estos injertos? Pues de dos principales zonas, como acabamos de decir, y aquí tenemos un diagrama del libro publicado de Reconstrucción Estética de Tejidos del profesor Paulo Fernando Mesquita, en el que nos desgrana esas principales alternativas, la fibromucosa palatina, la tuberosidad maxilar y las dos secundarias, como hemos dicho antes, las regiones edéntulas y los colgajos palatinos. Cuando nosotros hablamos del paladar, de la fibromucosa del paladar, muchas veces a nivel anatómico, cuando se considera el espesor y la densidad, podemos decir que no es la mejor zona en cuanto a estas características. Pero veremos después que nosotros podemos modificar las formas de extracciones para conseguir unos injertos de calidad densos para el manejo de los tejidos. Cuando afrontamos las diferentes técnicas de cirugía plástica, vamos a tener principalmente dos alternativas terapéuticas. Unas derivadas de los injertos pediculados y otras derivadas de los injertos libres. Y estas opciones las vamos a tener bien cuando estemos trabajando a nivel del periodonto, bien cuando estemos trabajando a nivel del tejido perimplantario. Y estas técnicas, lo que vamos a poder hacer es unirlas a unos diferentes tipos de injertos en función de dónde realicemos la extracción. Si nosotros unimos los injertos libres y los injertos pediculados y a su vez los unimos a los injertos epitelio conectivos y los injertos conectivos, esto nos va a dar lugar a la unión de cuatro posibles alternativas. Es decir, vamos a tener la opción de un injerto libre epitelio conectivo o un injerto libre conectivo. Y vamos a tener la posibilidad de hacer un injerto pediculado epitelio conectivo o un injerto pediculado conectivo. Esos son los cuatro grandes injertos que vamos a tener a nivel de cirugía plástica periodontal o perimplantaria. Dos injertos libres epitelio conectivo, dos injertos pediculados a nivel del epitelio conectivo o del conectivo. Y estos injertos los vamos a poder extraer de las dos principales zonas anatómicas
zona palatina y zona de tuberosidad, o de las zonas secundarias, los colgajos palatinos o las zonas edéntulas. Y a su vez, como acabo de decir anteriormente, podemos utilizar los sustitutos dérmicos como alternativa al injerto autógeno. Y si nosotros unimos estas cuatro principales opciones, vemos en el diagrama que estoy mostrando que en la zona palatina es donde nosotros podemos extraer a su vez de una manera predecible y reproducible los injertos pediculados y los injertos libres, no siendo tan fácil de la zona retrotuberositaria o de las zonas pediculadas, de zonas edéntulas o colgajos palatinos. O sea que si nosotros analizamos los injertos de tejido blando autógeno, tendremos dos principales zonas para extraerlos: el paladar y la tuberosidad. Y de aquí es donde nosotros vamos a realizar las técnicas de injertos libres o de injertos pediculados. Bien, hemos dicho anteriormente que probablemente la fibromucosa palatina no sea la mejor zona anatómica cuando nosotros estamos hablando de las características del tejido, sobre todo cuando se buscan injertos densos o injertos gruesos. Pero la fibromucosa palatina es la zona autógena de extracción de injerto más polivalente. ¿Por qué motivo? Porque vamos a poder extraer injertos libres e injertos pediculados y a su vez injertos epitelio conectivo o injertos conectivos. Las cuatro opciones posibles que tenemos en cirugía plástica, periodontal y perimplantaria. Y esto hace que nosotros podamos extraer todos los tipos diferentes de injerto, que tengamos que conocer la fibromucosa palatina como la principal opción terapéutica para la extracción de los mismos. ¿Bien? Ese injerto de tejido blando, que lo vamos a extraer bien de la zona palatina o bien de la zona tuberositaria, como las dos principales zonas donantes, los vamos a extraer principalmente como injertos libres. Y dentro de los injertos libres los vamos a extraer con unos componentes de tejido bien epitelio conectivo o bien conectivo. Es decir, la técnica de injerto libre es la técnica con más aval científico, más documentada dentro de los procedimientos de cirugía plástica, periodontal y perimplantaria. Bien en su componente epitelio conectivo, bien en su componente conectivo. Y desde que se desarrollan estos procedimientos quirúrgicos, primero el injerto gingival libre y posteriormente el injerto conectivo libre, va a haber unas modificaciones técnicas para conseguir maximizar y obtener las principales características que se le piden a este tipo de injertos. Desde que se describe el injerto gingival libre, principalmente este injerto tenía una gran complicación, que era la morbilidad quirúrgica. A día de hoy, con las modificaciones descritas desde el año 2010 por Zucchelli, este injerto epitelio conectivo libre se ha convertido en un injerto con mínima morbilidad quirúrgica. Y el injerto conectivo ha evolucionado desde que fue descrito a procedimientos de una sola incisión en el que se disminuye también o se intenta disminuir la morbilidad a la hora de la extracción de los mismos. Bien, estos injertos de tejido blando, quería compartir con vosotros unas principales conclusiones en cuanto a la literatura. Hemos dicho anteriormente que al injerto gingival libre, al injerto epitelio conectivo libre, se le ha achacado, y así ha sido descrito en la literatura, un injerto de alta morbilidad quirúrgica. ¿Por qué?
porque sabemos que el grosor de los injertos se relaciona principalmente con esta morbilidad. Y por eso tenemos que tener en cuenta que los injertos de tejido deben ser finos. También sabemos que la extensión del injerto y la remoción del periósteo pueden aumentar su morbilidad quirúrgica y la sensación del posoperatorio, como también que la protección posquirúrgica es favorable para disminuir esa morbilidad. Los paladares planos también se asocian con mayor riesgo de daño de vasos sanguíneos. Por eso tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos paladares planos, tenemos un mayor riesgo de producir y tener lesiones hemorrágicas que lleven a necrosis palatinas, que aumenten el posoperatorio. Y que los injertos gingivales extraídos como injerto epitelio conectivo libre y posteriormente desepitelizado, se considera actualmente una técnica muy estable, ya que tiene gran cantidad de tejido conectivo y poca cantidad de tejido adiposo, y probablemente sea el injerto de elección, sobre todo cuando se habla de avances coronales o tunelizaciones también con avances coronales. Este injerto de tejido conectivo del paladar, nosotros, como he dicho antes, nos va a permitir una alta versatilidad quirúrgica y nos va a permitir extraer los principales injertos que nosotros hemos dicho antes. Los injertos pediculados, los injertos libres, y dentro de los injertos libres, como hemos dicho antes, como principal opción terapéutica, podemos extraer los conectivos libres, los conectivos libres desepitelizados y el injerto epitelio conectivo libre. Dentro del paladar, anatómicamente, nosotros tenemos que evaluar principalmente la altura de la bóveda palatina, el grosor del tejido y dónde se encuentran esas estructuras anatómicas de relevancia clínica a la hora de la extracción. Y si nosotros vemos un diagrama de lo que sería un injerto epitelio conectivo libre, en el que podemos ver la parte superior y externa, la parte queratinizada de la fibrosa palatina, el grosor del epitelio y el tejido conectivo, dentro de este injerto gingival libre, popularmente conocido, o injerto epitelio conectivo libre, vamos a su vez poder reconvertirlo a un injerto conectivo libre si se desepiteliza de una forma exterior. Bien, o sea, que si nosotros vemos esos dos esquemas, esos dos dibujos, esos dos recuadros que acabo de hacer ahí, podemos a su vez extraer un injerto epitelio conectivo de una parte externa superficial para hacer un injerto gingival libre, o si le eliminamos el epitelio, lo puedo convertir en un injerto conectivo libre. También podría hacer en el paladar la extracción de un injerto profundo mediante una técnica bilaminar y obtener un injerto conectivo libre. Es decir, si nosotros analizamos el paladar, vamos a ver que anatómicamente el paladar va a tener unas capas diferenciadas. La parte más exterior, como estamos viendo en la imagen de este injerto grueso, es el epitelio. Pegado al epitelio, pegado a la lámina basal, vamos a tener un injerto conectivo denso. Por eso en los injertos externos, bien epitelio conectivo o conectivo desepitelizado, vamos a tener densidad de conectivo con poco tejido adiposo. Por eso la extracción del conectivo mediante un injerto gingival libre desepitelizado nos va a dar injertos densos. Si recurrimos a la técnica bilaminar en el paladar, vamos a ir profundizando en un componente submucoso, aumentando el tejido glandular hasta llegar a hueso. Esos injertos profundos
van a ser injertos con menos tejido denso y con más componente adiposo. ¿Bien? Esto nos lleva a una conclusión, y es que el paladar va a tener capas diferenciadas en la parte exterior del epitelio, en la parte pegada al epitelio del conectivo, un conectivo denso, en la parte más profunda, más interna, un conectivo más adiposo, más glandular, y después vamos a tener el tejido óseo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la tuberosidad también va a tener un tejido epitelial externo, un grosor de ese epitelio y un conectivo. Y también vamos a poder hacer esas extracciones de injerto epitelio conectivo libre o conectivo libre y desepitelizarlo exteriormente. Y las técnicas serían las mismas, es decir, nosotros podemos extraer un injerto de la tuberosidad y ligarlo a la parte exterior, a la parte más superficial o un componente más profundo. Y tenemos los mismos tipos de injertos epitelio conectivo libre, injerto epitelio conectivo libre para posteriormente desepitelizarlo, o un conectivo libre profundo. ¿Qué sucede? Que si nosotros comparamos anatómicamente la tuberosidad con la fibromucosa palatina, el componente del conectivo, a medida que profundiza, no va a tener ese tejido glandular. Es decir, la tuberosidad no tiene tejido adiposo. Todo el conectivo es un conectivo denso. ¿Bien? Esto significa que independientemente que el injerto sea superficial o sea profundo, las características histológicas del tejido van a ser densas, no así en el paladar, que harán que sea un tejido más glandular. Bien, esto es un injerto gingival libre, un injerto epitelio conectivo libre, que nosotros podemos utilizarlo para ganancia exterior de tejido, es decir, para aumento de encía o de mucosa queratinizada, o bien desepitelizarlo y convertirlo en un conectivo libre denso. Este, sin embargo, es un injerto bilaminar profundo, es decir, extraído de una parte interna de la fibromucosa palatina que tiene tejido conectivo, pero tiene también tejido adiposo. Por eso vemos un injerto mucho más rojizo. El injerto epitelio conectivo libre se puede desepitelizar y, como estamos viendo ahí, al retirar el epitelio, lo que hacemos es convertir el injerto gingival libre en un injerto conectivo libre completamente denso. ¿Qué conclusiones podemos extraer de lo que estamos diciendo? Pues que las diferencias anatómicas a nivel histológico entre el paladar y la tuberosidad significan que el paladar, a medida que nosotros profundizamos y nos acercamos al hueso, vamos a tener un componente glandular, un componente adiposo, mucho mayor. Sin embargo, en la tuberosidad, cuando nos acercamos al hueso, seguimos teniendo un injerto conectivo denso. O sea, que las diferencias entre las extracciones de injerto dependen de cómo se realice la extracción del injerto. Los injertos desepitelizados en paladar van a contener mucho más tejido conectivo y mucho menos tejido adiposo que aquellos injertos extraídos con técnica de trampilla, con técnica de ventana, ¿vale? O sea que si nosotros queremos equiparar densidades de injertos entre el paladar y la tuberosidad y conseguir injertos densos, lo que tenemos que hacer es extraer el injerto como un injerto epitelio conectivo libre para posteriormente desepitelizarlo de manera extraoral. Aquí tenemos la extracción de un injerto en zona tuberositaria que se extraen con técnicas de cirugía periodontal, en el que vamos a extraer un bloque parecido a la extracción de un injerto
de una cirugía de cuña distal, en el que extraemos el epitelio y extraemos el conectivo. Y dependiendo de la altura de tejido que nosotros queramos, podemos llegar a trabajar a un espesor total o, si no, a un espesor parcial. Es decir, extraemos un injerto epitelio conectivo libre. Y este injerto epitelio conectivo libre, nosotros exteriormente lo que vamos a hacer es desepitelizar la parte exterior. ¿Por qué? Porque este injerto de tuberosidad principalmente se extrae como injerto epitelio conectivo libre, pero se utiliza como injerto de tejido conectivo libre, con dos principales indicaciones: recubrimiento de superficies radiculares o implantes expuestos, asociado también en implantes al implante inmediato, o al aumento de volumen, ya que el ser un injerto grueso y denso es la principal característica asociada a estos injertos. Hemos dicho anteriormente que la zona anatómica debe ser perfectamente conocida en cuanto a la altura de la bóveda palatina, de la zona tuberositaria, al grosor del tejido para ver qué tipo de técnica tenemos que hacer. Por ejemplo, siempre que tengamos tejidos finos en grosor, debemos de ir a técnicas de extracción de injerto epitelio conectivo libre si queremos posteriormente desepitelizarlo, pero no a una técnica de conectivo bilaminar profundo. Y también deberíamos conocer la relación con las estructuras anatómicas vasculares principalmente. En esta revisión de la literatura, esta revisión sistemática del año 2019, precisamente se habla de todas estas características a nivel anatómico de relevancia en el paladar. Bien, vamos a ver cómo haríamos esa extracción de injerto epitelio conectivo libre para posteriormente realizar su desepitelización. Para ello, lo primero que hacemos es un mapeo para saber cómo se encuentra el sondaje de los dientes en la relación con la extracción del injerto y el grosor del tejido. Una vez hemos analizado estas características principales, lo que hacemos es la extracción de un injerto, normalmente y dependiendo de la extensión mesiodistal que nosotros necesitemos. La zona de confort, la zona de seguridad, va a oscilar desde distal del canino a mesial del primer molar, pero claro, si nosotros tenemos que hacer un injerto de mayor extensión mesiodistal, el conocimiento anatómico de la zona es relevante, ya que tenemos unos riesgos vasculares, no solamente en el vaso primario, sino también en las ramas colaterales accesorias. Como estamos viendo ahí, la extracción del injerto gingival libre, epitelio conectivo libre, nos va a valer no solamente para la ganancia exterior de encía, sino también para desepitelizarlo exteriormente y convertirlo en un conectivo libre. Para ello nos vamos a valer de una técnica de 4 incisiones que va a ser a espesor parcial, ya que vamos a extraer injertos de grosor, normalmente de un grosor intermedio o un grosor fino, y una vez que hemos hecho esas 4 incisiones, entramos a espesor parcial para realizar la extracción. Como hemos dicho, anatómicamente el paladar va a tener un epitelio, posteriormente una lámina basal que separa el epitelio del conectivo y un conectivo, el más superficial, más rico en tejido conectivo y más pobre en tejido adiposo. Y este injerto que nosotros posteriormente desepitelizamos es el que se asocia normalmente a los colgajos de avance coronal de cobertura completa o bien a las técnicas tunelizadas en el que también se realiza ese avance coronal. Estamos viendo cómo la morbilidad del paciente es mínima, hay poco sangrado
extraemos a espesor parcial. En este caso, personalmente soy partidario de la extracción de injertos con bisturís bien del 15 o del 15C. La magnificación siempre es una ayuda favorable para la extracción y para las técnicas de cirugía plástica, periodontal y perimplantaria. Y ahí estamos viendo la extracción de un injerto desde distal del último molar hasta la zona interincisiva, en el que una vez que se separa en las 4 incisiones y se separa del soporte conectivo, tenemos un injerto libre en componente epitelio conectivo. Posteriormente, con este injerto, nosotros lo podemos utilizar para hacer, como he dicho anteriormente, una ganancia exterior de tejido o quitarle el componente epitelial y utilizarlo como un conectivo libre denso. En los dos casos, tanto para injerto gingival libre o conectivo libre, la tendencia es utilizar injertos finos, como os he dicho en los anteriores estudios, que van a disminuir el posoperatorio del paciente. Si utilizamos la otra principal alternativa quirúrgica, que es la técnica con trampilla, la técnica con ventana, nosotros personalmente utilizamos una o máximo 2 incisiones. Yo recomiendo la utilización de una sola incisión, que es la incisión horizontal coronal, en el que el diagnóstico se realiza similar a la extracción del injerto gingival libre, es decir, tenemos que respetar como mínimo la profundidad de sondaje a los dientes, y también se utilizan bisturís 15-15C y hacemos una entrada a espesor parcial, siendo muy importante en estos casos la integridad del acceso a nivel de la ventana, ya que si nosotros perforamos o adelgazamos de manera excesiva el grosor de la ventana, podemos producir una necrosis completa del acceso. El bisturí penetra en profundidad, por eso en los injertos bilaminares profundos, el conocimiento anatómico a nivel del paladar es mucho más importante que en el injerto gingival libre, bien en su componente de ganancia de tejido o bien en su componente para desepitelizar y utilizarlo como un injerto conectivo, ya que al ser un injerto profundo en estas técnicas bilaminares, el riesgo de dañar estructuras vasculares es mucho mayor. Bien, estamos viendo la necesidad de tener esa integridad de extracción en la ventana. Una vez extraído el injerto, la ventana debe ser homogénea, no debe tener perforaciones. Y estamos observando la técnica de sutura. Es muy importante que exista una perfecta adaptación entre el acceso, el colgajo, para que no exista necrosis. Y lo hacemos mediante puntos simples y suturas suspensorias. Como vemos, es un injerto mucho más adiposo, con mucho más componente rojo. También un injerto extraído desde la zona de los incisivos laterales hasta la zona de los molares. Bien, y la opción que hemos dicho anteriormente es, podemos extraer el injerto gingival libre y posteriormente desepitelizarlo. Y con este injerto gingival libre que nosotros desepitelizamos, quitándole el componente epitelial y dejando el conectivo denso superficial, conseguimos un injerto que va a ser denso y fino. Nosotros, todos estos procedimientos de extracciones de injerto, intentamos en los cursos que realizamos, realizar muy buenos talleres, ya que es muy importante conocer la anatomía y conocer el procedimiento para disminuir las complicaciones. Y precisamente en estos cursos de cirugía plástica periodontal y perimplantaria, esta es una diapositiva de uno de los premodulares que hicimos en el que enseñamos a los compañeros cómo se tienen que realizar estas técnicas para conseguir los injertos. O sea, si nosotros elegimos entre los injertos del paladar
entre técnicas bilaminares profundas o injertos epitelio conectivos libres para posteriormente desepitelizarlos, personalmente y basado en la literatura, considero que la segunda opción es mejor. Injertos epitelios conectivos con grosores finos intermedios entre 1 o 2 milímetros superficiales, cogiendo un conectivo denso, ¿vale? Con un formato en tira más que en altura, injertos más largos que altos. Eso sería la principal forma de extracción de los injertos. Y con ese injerto, como estamos viendo ahí, que es un injerto epitelio conectivo libre, lo que hacemos es retirar el epitelio y convertirlo en un injerto conectivo fino y denso. Ya que este injerto conectivo fino y denso nos va a permitir dos características principales cuando nosotros hablamos de recubrimiento radicular, por ejemplo. Es, al ser fino, va a dotar de una gran estética y al ser denso va a dotar de gran estabilidad. Lo último que solemos realizar a la hora de hacer estas técnicas de extracción de injertos es, como hemos dicho anteriormente, proteger la zona. Y la zona la podemos proteger de varias formas, utilizando férulas de protección y utilizando también esponjas de colágeno, por ejemplo, albogil, es decir, algo dentro de la extracción que estabilice el coágulo sanguíneo. Personalmente, yo en los injertos epitelio conectivo libres superficiales finos, lo que hago es colocar una esponja empapada en anchafibrin y coloco una férula de protección. Ya que sabemos que esta protección del paladar en este tipo de técnicas de extracción de injerto es favorable en cuanto a la cicatrización y en cuanto a la morbilidad posquirúrgica. Si retomamos la diapositiva en cuanto a la toma de decisiones de lo que hablé al principio de este webinar, para ir dando las conclusiones, podemos decir que tenemos dos principales alternativas: injertos del paladar, más polivalente porque nos va a dar la posibilidad de injertos libres e injertos pediculados, bien en su vertiente de epitelio conectivo o bien en su vertiente de conectivo. La tuberosidad, sin embargo, normalmente va a dar injertos libres, epitelios conectivos, que los vamos a reconvertir a injertos conectivos para utilizar bien a nivel periodontal, recubrimiento de recesiones, periimplantario, aumentos de volúmenes, o a nivel protético también para aumentos de volumen. En cuanto al tipo de injerto, diferenciar la calidad que queremos: un injerto denso, un injerto más glandular, más adiposo. Si quiero un injerto más denso, voy a utilizar un injerto de tuberosidad o bien un injerto de fibromucosa palatina con extracción como injerto epitelio conectivo libre desepitelizado, ya que sabemos que si lo extraemos como libre desepitelizado va a ser un injerto denso. En cuanto a la anchura, hay que disminuir la morbilidad y vamos a utilizar injertos entre grosor fino a intermedio. Si nosotros queremos un aumento de volumen, sería indicación para un injerto grueso, pero en la gran mayoría de los procedimientos de cirugía plástica periodontal o periimplantaria oscilaremos entre injertos finos o intermedios, que disminuye más la morbilidad. En cuanto a la longitud, pues vamos a hacer injertos más largos que altos, mucho más extensión mesiodistal que coronoapical. Bien, y si comparamos, y ya para ir concluyendo, dar las últimas conclusiones, la literatura, analizamos esas dos principales zonas, fijaros que cuando se compara la extracción del injerto palatino y la tuberosidad y lo analizamos a nivel de tejido periimplantario, ambos procedimientos fueron efectivos para aumentar
el volumen de tejidos, tanto el paladar como la tuberosidad. Y cuando lo comparamos en dientes, en el cubrimiento de recesiones, el injerto conectivo extraído del paladar es superior, parece ser superior en cuanto a resultados, ya que la tuberosidad se puede utilizar, pero la calidad del tejido, esa densidad del tejido, muchas veces da cicatrizaciones, sobre todo en el transcurso del tiempo, que aumenta el volumen de tejido de una manera excesiva. Bien, a nivel histológico, publicado el 2019, esos injertos gingivales libres desepitelizados es una técnica simple con mínimo riesgo en cuanto a morbilidad y complicaciones. Y además nos va a dar un injerto denso que es muy favorable para tener estabilidad en el transcurso del tiempo. Y esos injertos extraídos como tejidos epitelio conectivo posteriormente desepitelizados se considera la técnica de elección, sobre todo cuando se asocia a los colgajos de avance coronal y sobre todo con recubrimiento completo. Estamos ya, gracias a Dios, saliendo ya de esta situación de dificultad sanitaria en el que obviamente todos hemos tenido que reflexionar mucho sobre nuestro día a día, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras relaciones personales y la importancia, una vez más, de la familia. En este caso, tengo una foto aquí con mi sobrino antes de este confinamiento, que a él le encanta ir a montar en bicicleta y siempre que podemos lo hacemos juntos y desde aquí le quiero mandar un beso. Para terminar, quería despedirme con las conclusiones. Y es que la primera que me gustaría hacer es que la cirugía plástica periodontal y perimplantaria, bien en su componente de implantes o dientes, es muy importante, la debemos manejar, la debemos conocer, ya que los dos tejidos son diferentes y las necesidades tisulares también. Dos principales alternativas, paladar y tuberosidad, principalmente como opción terapéutica el paladar. En cuanto a conectivos superficiales versus conectivos profundos, la tendencia es utilizar injertos conectivos superficiales extraídas como injerto epitelio conectivo libre desepitelizado, ya que disminuye la morbilidad y es un injerto altamente estable, incluso en su componente de fino. Y en cuanto a la utilización de injertos autógenos versus sustitutos dérmicos, nuestro patrón de referencia sigue siendo en la actualidad los autógenos, aunque intentamos siempre que podemos o maximizar los objetivos secundarios disminuyendo la morbilidad y los tiempos utilizando estas matrices dérmicas o estas matrices colágenas. Os dejo mi email personal, así como las redes sociales, Facebook y recientemente, antes de ayer o ayer, creo que ayer, creé Instagram, así que todos los que queráis podéis a través de estas redes sociales pues, participar conmigo y consultarme lo que queréis. Estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias por vuestra atención y creo que vamos ahora a las preguntas. Bueno, la verdad es que, como siempre, Antonio, extremadamente didáctico, paso a paso, en algo que es bastante complicado y yo creo que es lo principal, ¿no? Que es la toma de decisiones, en saber qué hay que hacer en cada momento, ¿no? Es decir, yo te he visto trabajar y sé lo difícil que es. Yo te voy a hacer una pregunta personal. Tengo muchas, aquí unas cuantas, pero mientras va preguntando la gente yo te voy a hacer una, ¿no? Y es, yo estoy de acuerdo contigo, posiblemente el injerto fino del paladar, un injerto libre que luego se desepiteliza, es la opción más usada, sobre todo para cirugía plástica periodontal. Pero claro, ¿cómo haces tú? Porque claro, uno piensa que el tejido epitelial es rojo, el tejido conectivo es rosita, que hay una línea intermedia que te va guiando a pasar el bisturí. Pero la realidad es que no es tan fácil distinguirlo. No. Entonces, ese injerto tan fino que tú coges, te hemos visto ahí en el vídeo perfectamente desepitelizándolo con un bisturí, una tablita. ¿Qué truco
podrías decir tú un poco a la audiencia para saber distinguir el epitelio y el conectivo? Bueno, ahí además como la pregunta es muy buena, porque en anatomía tenemos un problema a nivel de anatomía periodontal o periimplantaria y a nivel de anatomía general. Es decir, es que no existe la señalización, ¿no? Como cuando vamos por una autovía o una carretera, tienes señal y dice prohibido pasar de 120 o dirección obligatoria. Pues como nosotros en los tejidos no tenemos esas directrices, ¿no? Y es difícil poder muchas veces a un nivel anatómico discernir, ya que además cuando tú realizas la extracción de un injerto de grosor fino o intermedio, estás extrayendo la parte más cercana a la lámina propia de conectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que además ese injerto conectivo es altamente denso y se distingue mal del epitelio. Por eso, yo aquí soy partidario de realizar la técnica tal cual fue descrita por Zucchelli, extracción del injerto y con un bisturí colocarlo completamente paralelo al epitelio, a un grosor muy fino, y el bisturí va entrando y va separando el epitelio del conectivo. Si nosotros, hay otras formas de realizarlo, con fresas, intraoral, pero si nosotros empezamos a realizar la disección del epitelio utilizando varias zonas y no haciéndolo, extrayendo en bloque, va a ser fácil que queden restos epiteliales. Con lo cual, mi recomendación personal es, con un bisturí, yo personalmente lo hago con un 15, hacer una colocación paralela al epitelio e ir dejando que el bisturí vaya arrastrando e intentar hacerlo de las menor veces posibles. Yo personalmente lo hago en 2 trayectos. Una hacia mesial, una hacia distal, partiendo de una zona central del injerto. Y cuando he realizado esa desepitelización, lo que hago es quitar los bordes, porque siempre en los bordes queda un poquito de epitelio. Al final es un poquito de práctica, ¿no? Como cuando uno... Efectivamente, en esta técnica de extracción de injerto hace falta el aprendizaje, ¿no? Y la interiorización del procedimiento. Sí, porque además es importante no dejar tejido epitelial, que luego podamos tener problemas. Siempre es mejor pecar de eliminar completamente el epitelio, de no dejarle restos epiteliales, efectivamente. Muy bien. Jesús, ¿tienes algo que decir o pasamos a las preguntas de la audiencia? Nada, felicitarlo y poco más. Pasa a las preguntas de la audiencia para no robar tiempo. Muy bien, pues mira, hay muchas felicitaciones, esas me las voy a ahorrar. Aquí tenemos una del amigo Jorge Delgado, que aparte de saludarnos, te pregunta que cuál es la técnica que tú personalmente más utilizas para la extracción del injerto libre y para un aumento de volumen en un implante, una zona muy puntual, por ejemplo, si quieres hacer un trimodal approach o una zona posterior a la cicatrización, ¿qué preferirías? ¿Un paladar o una tuberosidad? Bueno, la pregunta es muy buena, ¿no? Realmente tú puedes jugar con las 2 zonas. Es decir, los injertos del paladar nos van a permitir injertos finos e injertos gruesos. Injertos finos densos. Injertos gruesos con componente glandular. ¿Vale? Y la tuberosidad nos va a dar injertos finos densos e injertos gruesos densos. Es decir, la gran diferencia que hay entre el paladar y la tuberosidad es en cuanto a un denso grueso. Si yo quiero obtener un injerto en volumen denso y grueso, no puedo extraerlo de manera convencional del paladar, sino que tendría que recurrir a la tuberosidad maxilar. Todas las indicaciones de cirugía plástica periodontal hiperimplantaria a día de hoy oscilan con injertos entre finos e intermedios. Quiere decir que si yo necesito un injerto fino y denso, ¿puedo extraerlo del paladar? Sí. ¿Cómo? Mediante un IGL desepitelizado. ¿Puedo extraer la tuberosidad? Sí. ¿Cómo? Normalmente con una cuña distal y posteriormente
desepitelizado. Pero lo que no podría hacer es obtener un injerto de volumen grueso y denso del paladar. Por eso, personalmente, y la literatura así también lo argumenta, normalmente cuando hablamos de recubrimiento radicular, estamos hablando como patrón de referencia del paladar, aunque la tuberosidad también la puedes utilizar. Cuando hablamos de aumento en implantología inmediata, puedes utilizar normalmente injertos densos que pueden ser de la tuberosidad o del paladar, como anteriormente comenté en los artículos. Ambas alternativas son efectivas. Muy bien, muy claro. Mira, tengo una pregunta del compañero Rafael Molina, al cual envío un saludo. Le conocí hace mucho tiempo en una consulta muy bonita que tiene el Carrascal en Leganés. No se acordará, pero yo sí. Y te pregunta, que eso es una pregunta que podemos hacer al resto de la audiencia, es cómo son esas férulas de protección de las que has hablado para colocar después de la obtención del injerto. Son férulas tipo vacuum, son férulas de retención normales y corrientes, en los que lo que suelo hacer normalmente es recortarlas a nivel del margen gingival vestibular, o si estoy haciendo un recubrimiento radicular a nivel de las caras oclusales de los molares y de los bordes incisales de los incisivos, para tener retención, y es una férula que mantenemos pues, los primeros días y posteriormente la eliminamos. Es solamente para conseguir estabilizar el coágulo, ¿no? Ya que normalmente la extracción de injertos que hacemos hoy, como es un injerto epitelio conectivo libre, pues el riesgo de hemorragia en las primeras horas puede ser aumentado siempre que el injerto sea profundo. Como hacemos injertos finos, es una férula de protección para que el paciente esté cómodo y además generar ese coágulo, ¿no? Claro, porque a propósito de esto, por ejemplo, Andrea Ruiz, que es alumna también del máster, te da las gracias y dice que en caso de tener una necrosis en la zona donante, posiblemente porque o el paladar era fino o el injerto es muy grueso, o la técnica ha sido defectuosa o X, ¿cómo manejas esa complicación? Bueno, esa complicación depende de qué tipo de técnica estemos realizando. Es decir, yo en mi experiencia personal me he encontrado mucho más complicaciones extrayendo un injerto conectivo bilaminar profundo al no respetar las mediciones correctas de cuanto al acceso en el grosor de la ventana que con un injerto epitelio conectivo libre. Es decir, un injerto epitelio conectivo libre lo debes realizar siempre a espesor parcial, ya que los grosores del paladar, los grosores medios, van a oscilar aproximadamente entre 3.7 y 4 milímetros de grosor el paladar. Si nosotros estamos hablando de un injerto que extraemos a grosor fino o intermedio, quiere decir que estamos extrayendo un injerto que va a tener 2 milímetros de grosor aproximadamente. Es decir, tiene que quedar tejido pegado. Por eso, uno de los factores de riesgo para tener complicaciones es la extracción del injerto a espesor completo. Y esa extracción de injerto a espesor completo se produce normalmente en los bilaminares profundos, en los que si se une el espesor completo de la extracción de injerto conjuntamente con una ventana que haya sido lacerada con el bisturí o sea fina, el riesgo de necrosis es grande. Y si además no hemos respetado la distancia de sondaje de los dientes como mínimo y recomendable en el profundo, un poquito más, 1 milímetro más, la necrosis va a existir. ¿Cómo se manejan estos casos de necrosis? Lo principal es controlar el riesgo de que, además de la necrosis, se produzca una infección aguda, ¿no? Entonces, medidas antisépticas, dejar que el tejido cicatrice, utilizar ácido hialurónico y poco más se puede hacer. El dolor va a ser grande y el tiempo hay que esperar. Claro, está claro, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Hay alguna pregunta que preguntaba eso de Miriam, por ejemplo, Martina, que decía que qué tipo de medicación das. Si das alguna medicación previa, protectora o profiláctica y si luego, lógicamente, si tienes algún tipo de problema, pues das posterior, ¿no? Efectivamente, si tienes alguna complicación posquirúrgica y hay una infección, pues aparte de los antiinflamatorios, porque el dolor es grande, tienes que mandar antibióticos. Claro. ¿Hay alguna pregunta de Jairo Sandoval? Quería hacer un matiz, un inciso, porque es muy importante. Cuando comparamos los dos injertos,
La incisión horizontal coronal, que tanto el IGL en su vertiente de IGL toda la vida o IGL para posteriormente desepitalizar, y en el injerto bilaminar esa incisión va a estar, la relación con el diente, el puente gingival que mantenemos es muy importante. Si nosotros hacemos una extracción con injerto epitelio conectivo libre, vamos a extraer injertos superficiales, con lo cual el riesgo ante una complicación no va a tener una repercusión sobre la superficie radicular y sobre una recesión palatina. Pero si extraemos un injerto profundo a espesor completo y hay una necrosis y no mantenemos bien ese puente gingival, la manifestación no solamente va a ser necrosis del paladar, sino que va a ser una recesión palatina por la comunicación del sondaje con la extracción. Ojo con esto, que eso es muy importante. Sí, no, totalmente, ¿no? Hay muchas preguntas que hablan de grosores, ¿no? de cuál es el grosor de injerto, de qué pasa si dejas hueso expuesto en el paladar porque has hecho un injerto muy amplio. Y luego también hay preguntas sobre la zona receptora, es decir, cómo te aseguras pues, que ese injerto sea estable en la zona. No se ha hablado, lógicamente, en la presentación de este tema, pero cómo te aseguras la vascularización. Por ejemplo, dice Ismael Soriano, gran amigo también, de cómo te aseguras la vascularización de ese injerto tan fino en la zona donante, ¿no? Es decir, un poco van todas por ahí. ¿Qué grosor es el que intentas coger del paladar? De ese grosor que tú coges, sean X milímetros, ¿cuánto más o menos calculas que puede ser la capa de epitelio, de media, más o menos? Y luego ese grosor que te queda, ¿cómo aseguras que vascularice en la zona donante, ¿no? De esas hay, más o menos integrando esas preguntas, unas cuantas, ¿no? Bueno, lo primero, cuando hablamos de extracción en el paladar, yo la extracción del paladar o de la tuberosidad lo realizo en relación al tipo de técnica que vaya a realizar y del componente mesiodistal y coronapical que necesite. Es decir, pues la tuberosidad suele dar normalmente injertos que pueden ser muy gruesos, pero normalmente la extensión mesiodistal es mucho más pequeña que en el paladar, ¿no? Entonces, a la pregunta de ¿cómo dijiste lo del hueso? Que si es un paladar muy fino y coges un injerto, intentas coger un injerto, pero en vez de ser a espesor parcial, lo haces a espesor total y dejas el hueso expuesto, que se ocurre Vamos algo. a ver, el paladar tiene una media de grosor de entre 3.7 y 4 milímetros. ¿Vale? Es decir, vamos a ver, 3.5, 4 milímetros de media. Si nosotros tenemos un paladar que es fino, o bien nos salimos de la zona de confort, la zona de seguridad, que es de distal del canino a mesial del primer molar, por limitación anatómica en el canino y en el molar vamos a perder volumen de tejido, ¿no? Por eso la extensión mesiodistal es fundamental determinarla, ya que si me salgo de esas zonas sé que voy a disminuir el grosor. Entonces, lo primero es mapear bien la extracción del injerto, que te puedes ayudar de medidas de CBCTs, pero lo que hacemos normalmente adicional es, en el momento de la extracción, bien con la inyección de anestesia, bien con una sonda periodontal, medimos y mapeamos el paladar. Si yo tengo un paladar fino, lo que no tengo que hacer es extraer con técnica bilaminar profunda. Tengo que extraer con un injerto epitelio conectivo libre y desepitelizarlo, ya que si hago una media de extracción de injerto de unos 2 milímetros de grosor, aunque el paladar sea fino, de 2 milímetros hasta los 3.7, 4 milímetros de grosor medio que tiene el paladar, nos tenemos un margen de seguridad. Ahora, si tengo un grosor disminuido y estoy extrayendo con bilaminar profundo, pues obviamente puedo hacer una exposición a nivel óseo. ¿Qué sucede? Que ese bilaminar profundo va a estar protegido por la técnica de acceso, es decir, por la ventana, ¿no? Por eso, el riesgo, para mí el riesgo real, es extraer un bilaminar profundo a espesor completo en el que la ventana de acceso a la extracción del injerto esté debilitada o sea fina. Ahí sí que tienes un riesgo aumentado de complicaciones. Pues mira. En cuanto a lo que me preguntabas de cómo se nutre el injerto en la zona receptora, bueno, la cirugía plástica periodontal hiperimplantaria
se describe originariamente a un espesor mixto, a un espesor parcial. Entonces tenemos la nutrición del espesor parcial, del periósteo en contacto con el hueso, además de la nutrición a través del colgajo, ¿no? Por eso es importante, en cuanto a la zona receptora, preparar un buen colgajo que sea grueso, que tenga un buen grosor, y a día de hoy, para conseguir colgajos favorables y óptimos, se trabaja mucho un espesor mixto, parcial, total, parcial, para no poner en riesgo la parte de la queratinizada en la zona vestibular, que del colgajo, que es fundamental para que el injerto sea estable. Bien, hay también has hablado de proteger la zona donante con esponjitas u otros materiales. Entonces, hay varias preguntas, por ejemplo, Manuel, también Diego, hay varias que hablan de si has usado PRGF para colocar en la zona donante y luego, pues, o suturar o poner férula y demás. ¿Cuál es tu opinión? Es una opción, todo favorable en tejidos blandos, cicatrización, todos factores biológicos se pueden utilizar. Es decir, realmente estamos trabajando espesores finos y espesores intermedios, y lo que buscamos es una estabilización inicial de ese coágulo hemático. Entonces, tanto los factores biológicos como las esponjas de colágeno, Algogil, todo ello lo que hace es favorecer esa cicatrización. Es decir, puedes utilizarlo perfectamente. Y eso hay alguna pregunta también, por ejemplo, de Mario Portolés. ¿Esa sutura que haces en el paladar tiene algunas características especiales? ¿Cuántos ceros tiene que ser? Hay una diferenciación fundamental, y es el injerto conectivo libre extraído con técnica de ventana, de trampilla, tiene una sutura mucho más sensible a la experiencia del operador, ya que necesitamos una perfecta adaptación de esa ventana, y además que sea estable en cuanto a grosores. Ahí suelo suturar con puntos simples y suturas suspensorias dentoancladas. Sin embargo, el injerto epitelio conectivo libre, superficial, es mucho menos sensible a esta sutura. Incluso en muchas de las situaciones actuales ni siquiera suturamos este tipo de extracción de injertos, y podemos suturar bien con una sutura en aspa continua o bien en una sutura suspensoria dentoanclada. El punto directo es importante que tanto en una técnica como en otra se realice siempre que el puente gingival en relación con los dientes sea estable, o bien en las zonas interproximales, pero no podemos dar puntos directos si no tenemos un puente gingival estable, porque podemos poner en riesgo la comunicación con el diente, ¿no? No, lógicamente. Mira, hay dos preguntas muy buenas de Alejandro Isern y de Agustín Jiménez, ¿no? Porque... Berciano. Sí. Agustín, bueno, te felicita y demás, y te hace una pregunta que tiene su lógica, ¿no? Es decir, una vez que desepitelizas el colgajo, ¿tiene alguna importancia el que pongas la cara que estaba antes en contacto con el epitelio o la que estaba en contacto con el tejido submucoso hacia afuera o hacia adentro? Bueno, yo creo que lo fundamental aquí es, igual que cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, debemos minimizar las complicaciones. Y para minimizar las complicaciones, lo importante es hacer una técnica depurada. O sea, yo soy muy partidario de todos los procedimientos quirúrgicos, depurar la técnica, sobre todo cuando la predictibilidad del caso por biología es menor, ¿no? Entonces, una vez que lo desepitelizas, si no tienes componente epitelial, pues es un injerto denso que lo puedes colocar de manera bilateral, pero normalmente lo sueles colocar en la misma posición anatómica que estaba, ¿no? Esa es mi percepción personal. Si no tengo seguridad de que el epitelio haya podido, que tengo seguridad que pudiera quedar un poco de epitelio, pues o lo intento adelgazar un poco más a expensas de disminuir el grosor,
que es una opción. Si tienes dudas, quita un poquito más porque el injerto fino con un colágeno estable no va a tener problemas. Y si no puedo, pues intento colocarlo en posición inversa, ¿no? Pero son percepciones personales. No, ya, hombre, tiene sentido, ¿no? Porque Alejandro, por ejemplo, dice, claro, eso estamos hablando de qué pasa si te dejas epitelio, pero ¿qué pasa si te dejas parte glandular o adiposa? ¿Te aporta algo o te quita algo? Bueno, realmente es que el injerto glandular es un injerto que es válido a día de hoy y nosotros lo utilizamos. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, en recubrimiento radicular, tenemos dos formas para ganar tejido queratinizado. Una es mediante un injerto epitelio conectivo libre con técnica unilaminar y otra es dejar un conectivo parcialmente expuesto a la cavidad oral. Y ese injerto conectivo parcialmente expuesto a la cavidad oral debería ser un injerto precisamente más grueso y más rojo, más graso, más glandular, ¿vale? O si quiero dejar una parte expuesta en técnica bilaminar, pues tenemos opciones terapéuticas de dejar también epitelio conectivo, por ejemplo, la técnica descrita por Stimmelmayer, ¿no? O sea, que un injerto glandular, un injerto adiposo, no significa que no tengamos que utilizarlo. Sí, se puede utilizar a día de hoy y se utiliza porque es que es el principio de la cirugía bilaminar, del injerto bilaminar. Entonces, lo puedes utilizar, lo único que ese injerto más grueso y más rojo, pues va a dar un mayor volumen tisular y el mayor volumen tisular, una terraza gingival aumentada, pues da una estética peor, porque nosotros a día de hoy usamos un festón marginal pues más finito, ¿no? Bueno, está claro. Preguntan también sobre el láser. ¿Tienes alguna, Ibrahim Deep, si tienes experiencia para utilizar láser en la obtención del injerto y su desepitelización? Personalmente, yo lo realizo con bisturí, según la técnica descrita, como dije anteriormente, y no tengo experiencia en la utilización de otro tipo de procedimientos ni de láser para desepitelizar. Muy bien. Yo, Jesús, sigo, ¿no? O cuando me tengáis que cortar, ¿cortamos o qué? Bueno, cuando queráis, ya vosotros. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna de accidentes, ¿no? ¿Qué pasa si tienes una hemorragia, ¿no? Y Rufino dice que, claro, si tienes la hemorragia, ¿qué haces? ¿Clampas, suturas, electrobisturí? ¿Qué haces, no? Bueno, si tienes una hemorragia, lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué tienes una hemorragia? Es decir, ¿qué hemos hecho para que esa hemorragia exista? Estamos en una zona muy posterior, estamos trabajando en una zona de entre el 7 y el 8, que es donde normalmente se localiza la arteria principal, o estamos teniendo un sangrado en la zona de los premolares, porque claro, hay una diferencia sustancial, ¿no? Normalmente en las zonas de premolares suele haber unas ramas colaterales accesorias y es un sangrado arterial, igual que en la zona distal, ¿no? Pero claro, si tú has ido a hacer una extracción de injerto bilaminar profundo, a paladar estrecho, con bóveda plana, la pregunta es, ¿por qué estás haciendo la extracción con una técnica de ventana en vez de con un injerto epitelio conectivo libre y desepitelizado posteriormente? Por eso la importancia de fusionar la anatomía con el tipo de técnica. Ahora bien, si yo tengo ese sangrado arterial, principalmente lo primero que intento realizar es una compresión. Si es una rama accesoria colateral, una compresión mantenida, nunca retirando la primera gasa, sino que si va sangrando mucho, lo que vas haciendo es colocar gasas una encima de la otra para que siempre mantengas el coágulo con la primera gasa, ¿no? Además de con un coagulante. Si sigue sangrando, pues obviamente hay que ir a buscar el origen del sangrado, ¿no? Es decir, primero hacemos una presión, unos minutos. Si no conseguimos con esa presión controlar el sangrado,
lo que hacemos es ver dónde está ese sangrado y a partir de aquí, dependiendo del procedimiento, pues se puede o bien cauterizar con un diodo o con un electrobisturí, o si se ve el vaso y no ha tenido un colapso que suele suceder en los sangrados arteriales o venosos, pues se puede ligarla el vaso, ¿no? No se puede así, porque por ejemplo Ernesto López nos dice que si hay algún artículo, algún libro, tú has hablado antes de conocer muy bien la anatomía, que nos diga, igual que hay artículos que nos dicen por dónde antes de hacer una elevación de seno abierta, por dónde va la arteria y demás, si hay algún artículo donde te diga a nivel de molares si es más probable encontrar esa arteria discurriendo pues, por el tejido adiposo, por la zona conectiva menos densa, es decir, si hay una referencia de dónde nos la podemos encontrar. Sí, sí, hay mucha información referente a los grosores, referente a las peculiaridades anatómicas en cuanto a grosores de canino y de los molares, como hemos dicho, como principal zona de extracción de injertos, la zona de seguridad, lo que sucede por mesial y por distal. Hay artículos en cuanto a la localización anatómica de la arteria, de las ramas colaterales. Es decir, Ernesto, si quieres me escribes y te los facilito a él y a lo que quiera. Hablan también de que al margen de la dificultad de la técnica bilaminar o injerto libre, hay mucha gente que habla, pues te preguntan del posoperatorio. En tu experiencia, ¿cuál tiene peores posoperatorios? Como dice Beatriz Jimeno o José García, también un poco hablando de esto, pues en estos procedimientos, pues según tu experiencia, sí, si das algún tipo de medicación preventiva, ¿no? Antes hemos hablado de medicación, o directamente tienes unos estándar posteriores o a demanda del paciente, etcétera, etcétera. Bueno, más mano dependiente de la experiencia del operador es la técnica con ventana. La técnica de trampilla es más mano dependiente de la experiencia del operador y más sensible al posoperatorio. Siempre y cuando el injerto epitelio conectivo libre sea fino o intermedio. Porque claro, si tú extraes un injerto epitelio conectivo libre muy grueso, el posoperatorio del paciente y el riesgo de daño vascular es elevado, ¿vale? Entonces, hay que comparar técnicas de trampilla versus injertos epitelio conectivos libres, intermedios o finos. Aquí no tengo ninguna duda que en mi experiencia personal, el injerto epitelio conectivo libre desepitelizado, el posoperatorio es mucho mejor que la técnica de trampilla. Y además es mucho menos dependiente de la experiencia del operador. Es igual que cuando comparamos el colgajo de avance coronal con la técnica tunelizada. La técnica tunelizada es mucho más mano dependiente de la experiencia de la persona, ¿no? Entonces, la literatura en este sentido pues, es bastante clara, ¿no? Y he intentado pues, puntualizar desde el año 2010 en el que se describe por Zucchelli este tipo de técnica, ¿no? Hay bastante seguimiento que el injerto libre desepitelizado, la morbilidad es mínima, el riesgo de sangrado también es mínimo, siempre que sea un injerto fino, ¿eh? Si no, ya vamos a ir a lo que clásicamente se argumentaba de injerto gingival libre, un injerto con morbilidad elevada en el posoperatorio. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hay muchas preguntas más, gente que pregunta más información, algún vídeo sobre técnica para obtener el injerto de tuberosidad que no hemos visto y muchas dudas muy técnicas, ¿no? Y luego pues otras dudas con respecto a más que a las zonas receptoras o la toma de decisión de dónde tomar el injerto, pues es ya en la colocación o en las técnicas de oncogingival en dientes e implantes. Por mi parte, pues felicitarte porque da gusto siempre escucharte y además da gusto hablar contigo en estos turnos de preguntas que la verdad es que, bueno, visto lo visto, ha sido bastante ameno, ¿no? Entonces, pues bueno, darte las gracias, pasar la palabra a los compañeros de Galimplant
y esperemos coincidir en Pronto. otra. Sí, Bueno. coincidiremos. Pues yo por mi parte también darte las gracias, Antonio, No, por gracias. tu excelente presentación, a ti, Juan, por, bueno, pues por esa capacidad extraordinaria de moderación, por leer tan rápidamente y tan bien las preguntas. Y he contestado, les he contestado además a mano, todo. Lo he visto. ¿Estás preparado? Bueno, saber que estáis bien, que es muy importante saber que estáis bien. Agradeceros muchísimo que me hayáis ayudado, que nos hayáis ayudado. Al final los dos tenéis madera de profesor y lo hacéis encantado y no os cuesta. Y nada, pues esperar que pronto empecemos, lo más rápido posible, y vernos en la Puebla cuanto antes. Ojalá. Vernos seguro que sí. Al menos para comer. Yo no he dicho para trabajar. Vale. Bueno, eso. Muchísimas gracias, un abrazo. Ha sido un placer. Y nada, el placer fue nuestro, siempre escucharos. Un abrazo a los dos. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Reitero las gracias del doctor Jesús Pato. Muchísimas gracias, Antonio, por tenerte aquí con nosotros otra vez desde el Congreso. Muchísimas gracias, Juan Manuel Vadillo. Ha sido un placer conocerte. Y bueno, nada, reiterar a todos los que nos escuchan que seguimos con la formación. El miércoles tendremos con nosotros al doctor Alberto Fernández a las 7 de la tarde y el fin de semana tendremos el maratón de Endogal, que empezará el viernes a las 7 de la tarde y continuará el sábado a las 11:30 de la mañana con 7 grandísimos profesionales. Además, informar a todos que el equipo de Galimplant, con la ayuda del doctor Jesús Pato Mourelo, ha desarrollado un vídeo con una serie de recomendaciones para la vuelta a la actividad clínica que esperemos que os ayuden porque lo hemos hecho con todo el cariño y, como digo, son recomendaciones. Con todo esto, continuamos con Movimiento Galimplant, con Movimiento Endogal. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Hasta luego. Besos. Gracias. Besos. Cuidaros mucho, cuidaros mucho. Igual. Besiños para todos. Chao. Chao.